Pero si el CO2 no determina el clima, ¿qué lo hace? La creencia popular de que el dióxido de carbono está provocando el cambio climático se opone a una multitud de datos científicos disponibles. Datos de los globos sonda y los satélites, datos de los núcleos de hielo y de los registros históricos de la temperatura. Pero si el CO2 no determina el clima, ¿qué lo hace? Philip Scott dice: no es extraño pensar que somos los humanos, cuando echamos gasolina al coche o cuando encendemos las luces, los que cambiamos el clima. Pero no es cierto. Hay que mirar al cielo, a esa inmensa bola, el Sol. Incluso siendo más de 6.000 millones de personas en la Tierra, no somos nada comparados a él. A finales de los años 80, el físico polar Piers Corbin decidió probar un método revolucionario para predecir el tiempo. A pesar de todos los recursos del Instituto Oficial de Meteorología, la nueva técnica de Corbin daba lugar sistemáticamente a resultados más precisos. Fue alabado por la prensa internacional como el superhombre del tiempo, y el secreto de su éxito estaba en el Sol. Piers Corbin dice: nuestra técnica solar para predecir el tiempo tiene su origen en el estudio de las manchas solares y en nuestro afán por saber cuándo aparecerían. Fue entonces cuando me di cuenta de que era mucho más interesante usar el Sol para predecir el tiempo. Hoy día sabemos que las manchas solares son poderosos campos magnéticos que aparecen en momentos de gran actividad solar. Pero hace cientos de años, antes de que esto se comprendiera correctamente, astrónomos de todo el mundo solían contar las manchas porque creían que cuantas más hubiera, más calor haría. En 1893, el astrónomo británico Edward Maunder observó que durante la pequeña edad de hielo apenas hubo manchas solares visibles. Fue un periodo de inactividad solar que se conoce como el mínimo de Maunder, pero ¿hasta qué punto pueden las manchas solares predecir el tiempo? Piers Corbin dice: decidí comprobarlo apostando en contra de lo que el Instituto de Meteorología decía que iba a ser un pronóstico normal. El Instituto de Meteorología dijo que el invierno pasado iba a ser un frío excepcional. Nosotros dijimos: no, qué tonterías, va a ser un invierno muy normal, y especificamos cuándo iba a ser más frío. Después de Navidad y en febrero. Estábamos en lo cierto, ellos no. En 1991, científicos veteranos del Instituto Danés de Meteorología decidieron juntar los registros de las manchas solares durante el siglo XX y compararlos con los registros de las temperaturas. Lo que descubrieron fue una correlación increíblemente directa entre lo que ocurría en el Sol y los cambios de temperatura en la Tierra. La actividad solar creció bruscamente hasta 1940. De ahí fue disminuyendo hasta los 70 y después volvió a crecer otra vez. Egil Friis Christensen, profesor y director del Danish National Space Center, dice: cuando observamos esta correlación entre la temperatura y la actividad solar o los ciclos de las manchas solares, la gente nos dijo: bueno, podría ser una coincidencia. Así que, ¿cómo demostramos que no era una coincidencia? Es obvio que había que demostrarlo a mayor escala y en diferentes momentos temporales, así que viajamos atrás en el tiempo. El profesor Friis Christensen y sus colegas estudiaron los registros astronómicos de los últimos 400 años para comparar la actividad solar con las variaciones de temperatura. Y una vez más se encontraron con que las variaciones en la actividad solar estaban íntimamente ligadas a los cambios de temperatura en la Tierra. Al parecer era el Sol, no el dióxido de carbono ni ningún otro factor el que provocaba cambios en el clima. El Sol afecta a la Tierra directamente cuando nos manda calor, pero los científicos han llegado a la conclusión de que el Sol también nos afecta indirectamente, regulando la formación de nubes. Estas tienen un potente efecto enfriador, pero ¿cómo se forman?
A principios del siglo XX, los científicos descubrieron que la Tierra era constantemente bombardeada por partículas subatómicas desde el Sol. Cuando estas partículas encuentran el vapor de agua ascendiendo del mar, forman gotitas de agua y se crean nubes. Pero cuando el Sol está más activo y el viento solar es fuerte, menos partículas son capaces de llegar y se forman menos nubes. Lo curioso es que este efecto se hizo claro solo recientemente, cuando un astrofísico, profesor Nir Shaviv, decidió comparar sus propios registros de rayos cósmicos formadores de nubes con el registro de temperatura creado por el geólogo profesor Jan Beiser, retrocediendo 600 millones de años. Lo que encontraron fue que cuando los rayos cósmicos aumentaban, la temperatura descendía. Y cuando los rayos cósmicos se reducían, las temperaturas subían. Las nubes y el clima de la Tierra estaban íntimamente ligados. Nir Shaviv dice: sencillamente comparamos el gráfico, pusimos uno sobre el otro y era simplemente fascinante. Jan Beiser me miró y dijo: ¿sabes? Tenemos aquí datos explosivos. Ian Clark dice: nunca he visto tantos registros diferentes relacionándose de forma tan bella para mostrar lo que realmente ocurría durante tan largo periodo de tiempo con el clima. En resumen, el clima está controlado por las nubes están controladas por los rayos cósmicos, y los rayos cósmicos son controlados por el Sol. En definitiva, todo se reduce al Sol. Nigel Calder dice: si tuviéramos rayos X en los ojos, lo que ahora vemos como una pelotita amarilla nos parecería un tigre rabioso. El Sol es una bestia increíblemente violenta. Nos bombardea con enormes explosiones, avalanchas de gas y un eterno viento solar que no deja de chocar contra la Tierra. De algún modo estamos dentro de su atmósfera. En el 2005, astrofísicos de la Universidad de Harvard publicaron en la revista oficial de la Unión Geofísica Americana unos gráficos que representan los cambios de temperatura en el Ártico durante los últimos 100 años y otro con el aumento del dióxido de carbono durante el mismo periodo. Se comprobó que las dos líneas no tienen ninguna relación obvia. Pierce-Cobbin dice: el Sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante.